vida creo que puede estar interesante, sí. Intentaremos salir un minuto porque entiendo que en ese momento no habrá nadie aquí dentro. Para una cosa, tener una aventura que no la hemos vivido nunca. Ni él ni prácticamente nadie. Llegó el día, España ultima ya los preparativos para vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados y que va a dejar el cielo a oscuras antes de que llegue la noche. Y mucha atención, por favor, con dos precauciones principales que vamos insistiendo y hay que insistir más. El riesgo de incendios en algunas zonas es muy alto y hay que usar las gafas válidas para verlo correctamente. Lorenzo Milá, director y presentador de Objetivo Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo vas? Qué lujo tenerte aquí. Además, en este día que queda ya nada. ¿Cuánto queda exactamente más o menos? Pues mira, lo miramos en la página oficial, que la tenemos aquí en la tableta, en el iPad. Si nos la pinchan, lo ven enseguida. Quedan, pues, 2 horas y 8 minutos, ahí está. 2 horas y 8 minutos, 55 segundos, 54, 53... Es la página tan estupenda que tiene realmente un montón de cosas donde vemos un eclipse total con la corona solar, ¿no? Que es tan bonita. Esto es lo que le falta a España, pero ojo porque el eclipse va a empezar a las 5:34 hora peninsular española, no en España, sino en el mar de Bahrein. Exacto, esto y es va importante, a terminar a las 21:58 en el Océano Atlántico. Claro, esto es importante porque parece que claro, que hablamos de España, lógicamente, ¿no? Que es realmente donde el eclipse se va a ver seguramente más, donde más población hay, donde, en fin, hemos tenido ese regalo de la mecánica celeste, ¿no? Pero el eclipse empieza realmente, como vemos en este mapa, en un trocito de Rusia, ¿eh? Luego baja por Groenlandia, toca un trocito de Islandia, entra por Galicia, toca un trocito de Portugal y recorre toda España. Y luego tenemos la zona sombreada, que es la zona en la que se ve algún porcentaje del eclipse. Me parecía que era muy gráfico para entender el recorrido planetario del eclipse. 5:34 en el mar de Bering, he dicho Bahrein, ¿no? Bering. De Bering, y terminará a las 21:58 en el Océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos. Eso es algo de más de 4 horas y media. Tú fíjate la velocidad que va a la sombra de la Luna. 4 horas y media, desde Rusia prácticamente. Hasta Formentera. Hasta Formentera, sí, sé que va a ser la última localidad española. ¿Y en España? ¿A qué hora va a empezar en España? Pues en España empezaremos a verlo, la Luna va a empezar a morder el sol a eso de las 7:30 aproximadamente, sí, hora peninsular española, y va a empezar por Galicia. ¿A qué hora vamos a verlo? Pues mira, hay dudas con eso, porque en algunos lugares dicen que Cabo de Peñas en Asturias, ¿sí?, a las 20:26 es el primer lugar de la península en el que la sombra de la Luna toca. Otras te hablan de algún cabo en Galicia. En fin, en cualquier caso está muy cerca, en torno a las 8:26. La totalidad, porque realmente empezaremos antes, sobre las 19:30, 19:35, empezaremos a ver cómo la Luna empieza a comerse el Sol, ¿no? Es un espectáculo que dura 1 hora y media, como sabes, o sea, desde que empieza hasta que termina, ¿no? Hora 59 queda ya para que arranque ese eclipse, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo lo están viviendo en varios puntos de nuestro país. Arrancamos nuestra ronda de directos y vamos a estar en varios puntos de nuestro país. Empezamos en Lugo. ¿Cómo está ahí? ¿Hay mucha expectación? Marta Landeira. Pues sí, aquí en Lugo la expectación va creciendo conforme pasan las horas. Tenemos una tarde de mucho calor, hace casi 35 grados de temperatura, hace sol y se dan las condiciones propicias para que esta tarde-noche podamos ver con claridad ese eclipse total. Decir que ya son cientos de personas las que transitan por las calles de esta ciudad en busca del sitio privilegiado para poder ver el eclipse. Hay habilitados 3 puntos, uno la de la muralla romana, otro este parque de Rosalía de Castro en el que nos encontramos, y en la Plaza Mayor juntos suman un aforo para unas 8.000 personas. Han pasado 121 años desde la última vez que la ciudad vivió un eclipse con condiciones similares a las de hoy, y será durante 83 segundos el tiempo en el que la oscuridad de la Luna, la sombra de la Luna, haga acto de presencia aquí en esta ciudad de Lugo. Nadie quiere perderse este eclipse, tampoco en Palencia, y en Valencia, claro, en el municipio valenciano de Aras de los Olmos está Yolanda Menadas. Allí viven
400 habitantes, Yolanda, pero está previsto que hoy se llene con más de 5.000 personas. Sí, para Aras de los Olmos, un municipio de unos 400 habitantes del interior de Valencia, va a ser todo un reto porque, según la previsión, va a multiplicar su población por 15. Viene gente de Japón, de Estados Unidos, de muchos puntos de España. ¿Y por qué? Porque Aras de los Olmos es destino Starlight, reserva Starlight y reserva de la biosfera, una combinación que solo comparte con 5 municipios más de todo el mundo por la calidad de su cielo. Tiene muy poco polvo en suspensión, un cielo con muy poca contaminación lumínica y muy poca nubosidad. Y por todo ello se ha convertido en uno de los 9 puntos oficiales para ver el eclipse aquí en la Comunidad Valenciana. En todos ellos hay policías, guardias civiles, sanitarios y bomberos. 15.000 efectivos desplegados en total por toda la comunidad. También se han cerrado los parques naturales de Valencia y Castellón y algunos de Alicante. Aquí, por ejemplo, se prohíbe fumar por riesgo de incendio, aunque ni el calor ha impedido a todos estos turistas de las estrellas que ya esperan aquí el gran momento. Bueno, pues aquí en Palencia prácticamente está todo preparado. Estamos justo a la espalda del imponente Cristo del Otero. Aquí el Ayuntamiento ha habilitado un observatorio donde se espera la máxima afluencia de gente. De hecho, podemos ver que todas estas parcelas se esperan que se llenen de observadores. Y justo aquí, en lo alto, se sitúa el Instituto de Astronómico de Canarias. Aquí van a recabar datos, van a recoger todos los datos posibles sobre la corona solar. De hecho, han desplegado todos sus telescopios, como estamos viendo, incluso este, que es un telescopio de 1905. Fue utilizado por los monjes jesuitas en el anterior eclipse en Carrión de los Condes y hoy lo han restaurado y también lo van a utilizar. Como decíamos, está prácticamente todo preparado. Poca afluencia de momento porque aquí en Palencia hace mucho calor, pero se espera vivir una noche de excepción porque aquí vamos a vivir el eclipse y poco después la lluvia de Perseidas. Claro, coinciden las dos cosas. Madre mía, qué eclipse maravilla. y lágrimas de San Lorenzo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Esta es la pregunta. Bueno, Palencia. Vamos a lo echar que un veíamos vistazo, ahora, que aparte de mucho ¿tendrá calor... un eclipse total ahí? Exactamente, tiene un eclipse Vamos a total verlo. y de los más largos de la península, que es muy bonito. Vamos a verlo en la tablet porque la página oficial, el visualizador, nos indica con esta precisión, aparte de los símbolos estos del iPad, que no sé por qué salen así grandes, este iPad está muy viejo, pero la información está clara, ¿no? En Palencia el eclipse, la luna empieza a morder el sol a las 19:42 y luego el máximo es a las 20:30. Tendrán un eclipse total, una totalidad de 1 minuto 42, Wow. de los más largos de la península, ¿eh? ¡Qué bueno! Un lugar privilegiadísimo, ese punto de Palencia donde entraba nuestra compañera. Es uno de los 350 puntos habilitados en todo el país, uno de los 350 puntos oficiales para seguir el eclipse, y otro está en el Observatorio Astronómico de Monfragüe. Marina Álvarez. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos en Torrejón el Rubio, en el norte de Cáceres, un municipio de apenas 500 habitantes, pero que se ha convertido en uno de los escenarios predilectos para vivir este eclipse. ¿Por qué? Bueno, por la calidad, en primer lugar, de sus cielos y por el enclave tan impresionante en el que estamos aquí, a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe. Aquí en el observatorio ya está todo preparado, varios telescopios desplegados para acoger a esas casi 250 personas que se van a reunir aquí. El eclipse en el norte de Extremadura, aquí en Cáceres, se va a ver al 98%. Tenemos además un cielo muy despejado que va a permitir optimizar esa mirada al cielo. Y lo malo es que es el calor. Ahora mismo tenemos unos 38 grados, con lo cual el riesgo de incendio es muy alto. La Junta recomienda hoy no moverse de última hora, no hacer desplazamientos improvisados y quedarse en los núcleos urbanos. Hay riesgo también de que haya muchos desplazamientos por carretera hacia Castilla y León, hacia el norte, para ver esa totalidad, y por ese motivo la Guardia Civil ha desplegado 500 efectivos. Bueno, pues ya que estábamos en Torrejón el Rubio, podemos verlo, Vamos. ver lo que se espera allí, ¿no? En Torrejón el Rubio el eclipse empezará a las 19:46. El punto máximo es un eclipse parcial, como decía nuestra compañera, es a las 20:34. Se oscurece al 98%, son datos que nos ha dado ella también,
Y en este caso es importante recordar que por muy fina que sea la franja de luz solar que deja pasar, es suficiente como para hacer mucho daño a los ojos. O sea, gafas de sol continuamente para ver este eclipse parcial en Torrejón el Rubio, en Cáceres, y en cualquier sitio que sea parcial, aquí en Madrid también. Es una de las máximas precauciones, no mirar directamente ese eclipse, sino hacerlo importante con estas gafas y que sean homologadas. Exactamente. Y la otra preocupación máxima, claro, es el riesgo de incendios y los desplazamientos. Faltan unas 2 horas para que empiece el eclipse, para que empezamos a verlo en la península, y ya hemos visto los primeros atascos a la salida de las ciudades. Vamos a acercarnos a uno de esos puntos donde se espera que haya mucho movimiento, en concreto la P7 a su paso por Lleida, en Barcelona, con Alicia Berjano. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Buenas tardes, pues como bien decíais, la P7 es la vía que está presentando más complicaciones a lo largo de esta jornada, porque es la que lleva todas las localidades donde se va a poder ver el eclipse total aquí en Cataluña, y ahora mismo el tramo que está presentando más complicaciones es el que une la salida de Barcelona con Tarragona. Aquí en diferentes tramos se acumulan hasta 17 kilómetros de retenciones. Por eso, desde el Servicio Catalán de Tráfico se recomienda que si esta tarde nos vamos a dirigir o bien hacia Lleida o bien hacia Tarragona, lo hagamos por vías alternativas, intentemos evitar esta AP7. También recuerda que queda prohibida la circulación de camiones en este tramo sur de la AP7 hasta pasada la medianoche, y que si justo nos pilla el eclipse circulando no paremos ni aparquemos en el arcén. Para que todo funcione se ha desplegado un dispositivo de seguridad especial con más de 700 agentes de los Mossos d'Esquadra. Dispositivo especial en Cataluña con 700 Mossos, y también dispositivo especial de la DGT en toda España, que pide mucha precaución. Nos vamos hasta allí, Darío Carnicero. ¿Qué tal? Efectivamente, mucha precaución en la jornada de hoy, ya que especialmente está cortada en Castellón la carretera A23 en el entorno de Segorbe, ya en dirección Teruel. Encontrarán el desvío debidamente señalizado, pero hasta 4 kilómetros de retenciones. Se complica ya las salidas de la capital madrileña, especialmente en la autovía A1 en circuito de Jarama, como están viendo ahora mismo en sus pantallas, con hasta más de 4 kilómetros de retenciones en circuito de Jarama y también a su paso por el Molar, al igual que la carretera de Barcelona, la 2, en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Especial precaución también en la M607 en los entornos ya de Tres Cantos y Colmenar Viejo, al igual que se complica en Ávila, en la 6 en Arévalo, en ambos sentidos de la circulación. Les pedimos que eviten el regreso simultáneo tras la finalización del eclipse, ya que puede generar retenciones, especialmente en las vías secundarias. Gracias, Darío, desde la DGT. Lo veamos ahora todo muy soleado, pero en nada vamos a ver esa sombra de la luna, Lorenzo. Sí, es muy bonito verlo también en la página, en el visualizador oficial, ¿no? Como la sombra de la luna se va acercando por Galicia, por Asturias, va entrando en torno a las 19:30, entra ya en la península, se va alargando, porque claro, el globo terrestre va girando, ¿no? Claro. Y ofrece cada vez un ángulo más grande. Se va alargando, se va elongando hasta que llegue al final del eclipse, justo en la isla de Formentera, aquí. Es que ha de ser impresionante, ¿verdad? Estar ahí en un prado, por ejemplo, me imagino, con una vista privilegiada, y ver cómo se acerca la sombra de la luna, te deja a oscuras, te supera y luego se vuelve a ir, ¿no? De hecho, los que lo han visto recomiendan que si estás en totalidad, da igual lo que veas, porque al final vas a ver un círculo negro, que es la luna tapando el sol, rodeado de la corona solar, que es muy brillante, y tampoco vas a ver tanto, pequeñito así. Entonces te recomiendan que te quites las gafas y mires a tu alrededor y vivas la sensación del eclipse. La temperatura baja un poco, se genera un microclima, la sombra lunar genera un microclima allá por donde pasa, ¿no? Y hay una pequeña brisa que se llama brisa del eclipse, se produce una luz azulada, metálica, extraña, al fondo se ve la luz del sol que se va acercando. Al principio era el muro oscuro, pero ya una vez estás bajo la sombra es la luz que se va acercando. Todo eso hay que vivirlo, y eso no se ve con las gafas solo ves pues el disco, que es muy bonito, creo también, pero donde se ve mejor el disco y la corona y las perlas de Bailey y el anillo de diamantes, todo esto que hemos estado comentando estos días, es en la tele.
Qué bueno que es la realidad. No solo verlo, sino también vivirlo, como lo vamos a vivir, como dices, en la tele, con un acontecimiento histórico que RTV les va a ofrecer en directo, en un programa especial. Javier Gutiérrez, desde el Observatorio de Lleves, en Guadalajara, vas a compartir unas vistas envidiables, vamos. Hola, buenas tardes, Ángel, buenas tardes, Lorenzo. Sí, estas vistas del Observatorio de Lleves, aquí en Guadalajara, que es uno de los observatorios astronómicos más importantes que tenemos en el país y que además ha sido elegido también como un lugar oficial para seguir este eclipse solar total. Aquí, evidentemente, no solo observar el cielo y contemplarlo, también como lo estáis describiendo, sino que aquí ya hay muchos científicos, porque esos segundos, en algunas partes de la península serán segundos y en Baleares también, a lo mejor casi 1 minuto, 2 minutos como máximo de eclipse solar, pues para nosotros va a ser una maravilla, pero para los científicos prácticamente es oro, ¿no? Como comentáis y sabéis, ellos llevan estudiando el Sol y también el universo pues durante décadas, y estos momentos, estos fenómenos astronómicos son muy especiales y son momentos que les sirve mucho para avanzar en la investigación. Nos lo decía, por ejemplo, en el TD1, en la entrevista con el director del Observatorio de Lleves. Así que vamos a estar muy atentos a ese momento, no solo al fenómeno, sino también a lo que están haciendo los científicos ya, porque están trabajando ya, mientras otros millones de españoles nos estamos preparando. Y como bien decís, pues todo lo van a poder seguir la gente que no quiera desplazarse, que no quiera utilizar las gafas, pues desde el sofá de su casa, sin ningún tipo de complicación, en esa programación especial que estamos haciendo en Radio Televisión Española, con un programa especial que va a empezar en nada, a las 6:30, en la 1, con Aquí la Tierra, con Jacob Petrus y con Marc Santandreu, también con vosotros, como lo estáis haciendo, y en una edición especial del TD2, que recordemos hoy va a ir en el descanso del partido entre el Depor de La Coruña y el Real Madrid en el trofeo Teresa Herrera, que vamos a retransmitir también hoy en la 1. Así que todo el mundo que quiera disfrutar del eclipse lo puede hacer, o bien en vivo, fuera, en un lugar despejado, o aquí, en la 1. Estaremos muy pendientes de qué envidia da Javier ahí. Totalmente, desde esa situación privilegiada. Bueno, lo decía Javier, la NASA va a aprovechar este eclipse total para hacer varios experimentos, y desde Columbia, en Maryland, en Estados Unidos, ya nos atiende Cristian Ferradas Salva, que es físico espacial del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tiene de especial este eclipse para la NASA y para la ciencia? Bueno, este eclipse, como cada eclipse, es una oportunidad única para estudiar aspectos del Sol, de nuestra atmósfera, que no son posibles de otra manera en otros momentos. Y si bien los eclipses los tenemos de manera más o menos regular, cada eclipse es distinto, cada eclipse es único, entonces cada eclipse provee oportunidades únicas para aprender nuevas cosas sobre el Sol, por ejemplo. Cristian, ¿qué experimentos va a hacer la NASA durante el eclipse? Creo que muchos. Tenéis desplegados equipos en muchos puntos de todo el recorrido, incluso quizá recibáis material de astrónomos aficionados. ¿Qué experimentos tenéis previstos hacer? Sí, bueno, principalmente hay 2 esfuerzos en los que está participando la NASA. Uno de ellos es el lanzamiento de un avión científico de investigación de gran altitud, un avión que va a volar por encima de de las nubes. Esto es muy importante porque a estas alturas uno evita, ¿no? Todos los fenómenos meteorológicos, uno evita el cubrimiento de las nubes, y este avión va a seguir la trayectoria de totalidad a lo largo del eclipse para poder prolongar el tiempo que va a permanecer durante el eclipse total, ¿no? Y este avión, por ejemplo, va a llevar cámaras que van a capturar la corona del Sol durante la totalidad en distintas longitudes de onda. Entonces hay mucho interés, por ejemplo, en estudiar la corona del Sol, que es una de las regiones más misteriosas del Sol. Y bueno, hay otros experimentos que se van a llevar a cabo en Islandia, en España también, dicho sea de paso, en el que se va a estudiar cómo reacciona la atmósfera al eclipse, a los cambios que produce el eclipse en nuestra atmósfera. Se van a lanzar globos de helio que también van a alcanzar grandes altitudes
para poder estudiar cómo reacciona la atmósfera y distintos aspectos de la atmósfera durante el eclipse. Estamos viendo esa página web de la NASA donde cuenta algunos de los experimentos que van a aprovechar hacer. Cristian, y me gustaría seguir con otra imagen en directo, en este caso de Islandia. Te referías al eclipse total que también veremos desde allí. Es imagen en directo que nos llega desde Islandia, donde también va a vivir el eclipse en su totalidad. Va a ser en torno a las 8 menos cuarto, hora peninsular española, y lo celebrará con la visita esperada, igual que en España, de miles de turistas y una rave organizada por la artista local Björk, bajo la amenaza de que el tiempo adverso arruine la experiencia, porque los servicios meteorológicos prevén lluvia y nubes en la parte oeste del país. Ya vemos algunas de esas nubes que podrían impedir ver el eclipse en su totalidad. La zona en la que será visible, como decimos, es la parte oeste del país, incluida la capital, Reykjavik. Cristian, ¿qué datos esperáis sacar con todas estas investigaciones que nos decíais que vais a realizar que no podáis obtener en otro momento? Sí, como les decía, uno de los objetivos principales y algo de lo más interesante que podemos aprender durante un eclipse es sobre la corona del Sol. La corona del Sol, les decía, que es una de las partes más misteriosas del Sol, porque no entendemos cómo es que la corona es tan caliente. Es mucho más caliente que la superficie del Sol, que es algo que va contra la intuición. Y es algo que todavía no entendemos del todo, cómo es que la corona se calienta tanto. Y la corona es muy difícil de observar en condiciones normales, porque la corona es mucho más tenue que la superficie del Sol. Entonces, en condiciones normales, la luz proveniente del disco solar opaca, eclipsa totalmente la luz de la corona. Entonces, un eclipse provee una oportunidad única de condiciones casi perfectas para poder observar la corona de una manera inusual, de una manera no convencional. De hecho, los científicos crean instrumentos llamados coronógrafos para poder replicar lo que un eclipse hace, que es, ¿no?, cubrir la luz proveniente del disco solar. Pero un eclipse provee esas condiciones de manera natural. Entonces, queremos entender, por ejemplo, cómo es que se dan ciertas erupciones en la corona, como las prominencias. Queremos entender cómo es que la corona del Sol luego se convierte en el viento solar, que es el viento de partículas cargadas y radiación que viajan a lo largo del sistema solar y impactan los planetas, impactan nuestro planeta y generan condiciones a las cuales llamamos meteorología espacial. Entonces, la corona es uno de los aspectos más intrigantes y de mayor interés durante este eclipse. La corona, Cristian, que envía, como tú dices, enormes cantidades de energía a la Tierra y en general a todos los planetas del sistema solar, que estarían todos muertos si no fuera, incluido el nuestro, si no fuera por nuestra magnetosfera, ¿no? Nuestro campo magnético que nos defiende de esa energía que llega del Sol, ¿no? Exactamente. Mucha gente no sabe, desconoce de la magnetosfera terrestre y del rol tan importante que cumple, ¿no? Muchos aprendemos sobre la atmósfera y el rol que cumple la atmósfera en proveer las condiciones para la vida en nuestro planeta, pero la magnetosfera cumple un rol tan importante como el de la atmósfera, ¿no? De hecho, la magnetosfera se cree que protege nuestra atmósfera de toda esta radiación, ¿no? Si no tuviéramos una magnetosfera, nuestra atmósfera estuviera siendo perdida hacia el espacio constantemente y eventualmente la vida cesaría de existir. Entonces, como bien dices, la magnetosfera es un escudo que nos protege de toda esta radiación llamada viento solar y que provee las condiciones adecuadas para la vida en la Tierra. Cristian, otra pregunta. Vemos en vuestra página web que trabajáis mucho con globos aerostáticos. Hay de hecho un vídeo que lo voy a poner ahora mismo porque es muy bonito. ¿Qué nos puedes contar de estos trabajos? Sí, bueno, estos son trabajos que ya se han realizado en eclipses anteriores. Es común el lanzamiento de estos globos de helio que alcanzan gran altitud, pero en cada eclipse se trata de aprender lecciones, ¿verdad?, para poder observar mejor el siguiente eclipse. Entonces, hay campañas, hay dos campañas puntuales, una en Islandia y otra en España, donde se van a lanzar 80 globos en Islandia y 6 en España, y con objetivos distintos, ¿no? Los de Islandia, por ejemplo, van a enfocarse en cómo reacciona
la capa limítrofe de la atmósfera, que es la capa que, digamos, toca la Tierra, cómo reacciona, cómo responde esta capa a la luz solar que va a ser eclipsada durante el eclipse. Entonces, esto es algo de mucho interés, es algo que ya se ha estudiado antes en los eclipses previos, pero, como les decía al principio, cada eclipse es distinto, es único. Por ejemplo, este eclipse se va a realizar a horas más tardías que otros eclipses recientes. Como mencionaban antes ustedes, por ejemplo, en España, el eclipse se va a dar muy cerca al ocaso. Entonces, estas condiciones proveen otras oportunidades para aprender cosas nuevas de cómo reacciona la atmósfera. En España se va a poner cámaras en estos globos que van a observar en todas las direcciones la sombra proyectada del eclipse, y también se va a estudiar el ozono, cómo reacciona la capa de ozono al eclipse, ¿no? El ozono requiere de luz solar para producirse. Entonces, a través de estas campañas se puede estudiar, se puede aprender cómo responde la capa de ozono a la producción de ozono durante un eclipse. España, que tendrá un papel importante hoy en la investigación que hará la NASA de este eclipse total de Sol. Qué bonito. Cristian Ferradas Alba, físico espacial del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA. Muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Muchas gracias también a ustedes. Y seguimos buscando más puntos de directo porque según se va acercando el momento avanzan los preparativos. Y vamos en estos momentos a Barcelona, en el Castell de Montjuïc, donde está Rubén Navarro. Estás en un mirador con vistas privilegiadas, Rubén. Sí, son unas vistas privilegiadas y desde aquí ya están empezando los preparativos para que unas 200 personas esta tarde puedan disfrutar de este evento astronómico. Aquí, como decíamos, vendrán unas 200 personas y de hecho algunas de ellas ya están llegando porque dicen las ganas son máximas. Desde aquí no lo veremos en su totalidad, pero sí prácticamente al 99,7%. La ciudad también garantiza la seguridad con un dispositivo policial de la Guardia Urbana que amplifica sus unidades de policías para que puedan garantizar así las calles, también las carreteras y también los accesos a miradores como este, todo para que podamos disfrutar de la mejor forma posible de este eclipse. Baleares, Mallorca va a ser el último escenario en contemplar el eclipse. Aquí se va a ver de manera total. Son miles las personas que a esta hora intentan llegar hasta este lugar, la zona de la Serra de Tramuntana, que se va a convertir también en un balcón privilegiado. Y también ahora mismo vemos otro de los puntos donde se va a ver el eclipse de manera extraordinaria, desde el mar. Son centenares las embarcaciones que desde hace horas esperan al lado de la Foradada. En Baleares son miles las personas que han anunciado ya que van a contemplar este fenómeno desde el mar. Todo el mundo está esperando el gran momento, esperando lo que va a suceder en 2 horas para contemplar el eclipse. Los más privilegiados, repetimos, en primera línea desde el mar. La Rioja es uno de los lugares privilegiados para asistir a este evento histórico. Nos encontramos en el Mirador de los Molinos de Ocón, un enclave especialmente mágico. Combina naturaleza, patrimonio, unas vistas espectaculares. Ubicado a 800 metros, es reserva de la biosfera y refugio Starlight. Como no podía ser de otra forma, en la comunidad se ha desplegado un importante despliegue de seguridad, más de 700 efectivos movilizados. Como ya saben, las recomendaciones: eviten los desplazamientos innecesarios y mucha atención a los incendios forestales. Desde la localidad hacen un llamamiento a la responsabilidad y al civismo. Se ha habilitado un parking para 300 coches, pero piden que solo venga a este enclave tan especial los vecinos del valle. Gracias, María. Es que lo estamos viendo en estos directos, ¿eh? Hay muchos municipios que están rodeados de masa forestal. Mucho cuidado con ello porque además estamos con unas temperaturas altísimas y un riesgo de incendio altísimo. Lorenzo. Esto es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Hay ya a estas horas muchísima gente en el monte, en situaciones como estamos contando en los informativos en Radio y Televisión Española, situaciones de un enorme material seco, de abundante combustible que prende con nada. No te digo ya si alguien tira una colilla, pero con cualquier cosa generas un problema muy gordo. Y este es uno de los puntos más sensibles de todo el esfuerzo
de protección civil que se está haciendo, ¿no? Esperemos que la gente se comporte y, en fin, pero es que a veces dejas un coche en marcha... Sin querer, nada, que no lo haces a malas, pero... Marcha atrás y el tubo de escape se queda echando el calor a un arbusto y generas un problema. O sea, es que es tan fácil como eso. La DGT insiste en 2 recomendaciones especialmente, por supuesto, extremar la precaución al volante, pero también no aparcar en arcenes ni tampoco cerca de vegetación seca, que hay mucha en nuestro país. Prácticamente toda en este momento, como no estés cerca de una masa de agua, pues está toda seca. Pues muy importante no aparcar ahí, y también otra recomendación importante es ir a los puntos que se han habilitado. Hay zonas de exclusión también donde no se va a poder acceder para poder observar el eclipse ni vivirlo, pero hay muchos otros puntos que sí están habilitados para ello, con lo cual es mucho mejor ir a estos puntos, ¿verdad? Y además es bonito compartirlo. Claro. Quiero decir que tienes siempre la tentación, que es lo que yo hubiera hecho, de irme solo a algún monte, a algún paraje, a vivir este espectáculo, pues yo qué sé, con mis hijos, con mi familia, con algún amigo, ¿no? Pero vivirlo con más gente también es muy bonito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor vale la pena irse donde hay más gente y compartir este momento. Y sobre todo minimizar riesgos, que es muy importante ahora en verano. Y para que no pase absolutamente nada, se ha montado también un dispositivo especial, vean. Queremos ver el eclipse. Vale. ¿Dónde nos podemos poner? Desde aquí seguramente no puedan ver. Esta es la pregunta que más se está repitiendo en el día de hoy. ¿Dónde nos podemos poner para ver el eclipse? Y es que hay 350 puntos de observación habilitados en todo el país, pero también hay zonas de exclusión. Seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Preocupa el riesgo de incendios forestales en prácticamente toda la península, y el llenar espacios naturales que suelen estar vacíos puede tener consecuencias. Esta sobrefrecuentación, sobreexplotación de estas zonas pues nos preocupa evidentemente, sobre todo por los efectos que pueda tener en la fauna, en la flora, en el espacio. Ya estamos viendo atascos en algunas de las carreteras que llevan a las zonas del eclipse total. La recomendación es coger el transporte público. Hemos elegido el tren porque allí con el verano joven nos salía mucho más barato. El plan de protección civil se centrará también en la posible saturación de telecomunicaciones, en los riesgos sanitarios asociados al calor y en evitar los problemas por aglomeraciones. Muchísimas cosas y de mucha gente muy diseminada en la ciudad. Llegar con tiempo para evitar el tráfico es esencial. Que la gente entre pausadamente, disfrute del acontecimiento, no haya ningún problema. Para que nosotros solo tengamos que preocuparnos de mirar al cielo, en tierra hay desplegados 25.000 efectivos en todo el país. Y en este punto ya nos atiende Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que más preocupa a esta hora? Bueno, pues llevamos meses preparando un gran dispositivo que minimice los riesgos asociados a la visualización de este eclipse. En primer lugar, nos preocupa que todas y cada una de las personas que vayan a observarlo lleven las gafas de protección homologadas, las gafas que van a permitir que no se generen gravísimos daños para la vista, para la retina. Eso es fundamental. También tenemos elevadas temperaturas, tenemos avisos naranjas por altas temperaturas en amplias zonas de nuestro país. Tenemos que seguir todas esas recomendaciones para proteger nuestra salud a nivel individual y, por supuesto, la movilidad. A lo largo de las próximas horas va a haber una gran movilidad en nuestro país. Hay que reducir al mínimo los desplazamientos, solo hacer los desplazamientos necesarios. Y lo decían ustedes hace unos momentos, por supuesto, no parar en el arcén, no parar en zonas secas. Tenemos que seguir de manera rigurosa, estricta, todas las normas de seguridad vial y extremar al máximo la precaución. Y después, si nos vamos a desplazar para ver el eclipse, hay que hacerlo a una de las zonas habilitadas para la visualización del eclipse. Jamás ir a las zonas de exclusión. Entre todos tenemos que conseguir que hoy sea un día festivo, que no tengamos que lamentar daños, que no tengamos que lamentar nuevos incendios forestales. En estos momentos en nuestro país tenemos 2 grandísimos incendios forestales activos en Huesca y especialmente el de Huelva, que ha devorado ya casi 30.000 hectáreas. Tenemos que conseguir que hoy sea un día recordado a nivel social, a nivel científico y no porque se hayan producido daños ni a nivel individual ni a nivel colectivo.
señora Barcones, ¿qué les preocupa más? ¿La llegada de la gente al monte o a los lugares donde se va a ver mejor, o la salida luego en cuanto termine esto? Nos preocupa todo. Llevamos muchos meses, como les decía, preparando un dispositivo en plena coordinación desde todas las instituciones, organismos de la Administración General del Estado con las delegaciones del Gobierno y en coordinación absoluta con las comunidades y ciudades autónomas para preparar el antes, el durante y el después de este eclipse. Los riesgos asociados van a estar en esas tres fases, en este momento previo en la celebración del eclipse y en que salgan todas esas personas de espacios naturales que han ido a visualizarlo. El concentrarse muchas personas en un mismo espacio ya es un riesgo en sí mismo, y esos riesgos de los que le hablaba se van a dar antes con esa movilidad y llegada a los espacios naturales, mientras estén visualizando el eclipse y en toda esa fase en la que abandonen todos esos espacios. Llevamos desde el lunes en esta Secretaría General de Protección Civil y Emergencias con un puesto de mando coordinado. Aquí estamos ya desde hace 3 días efectivos de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Tráfico, conectados con todas las instituciones y organismos del conjunto del Estado para que en estas 3 fases, antes, durante y después, minimicemos todos los daños asociados al eclipse. Claro, un eclipse total que se podrá ver desde muchos puntos de la llamada España vaciada. ¿Qué precauciones especiales hay que tomar si vamos a verlo al aire libre? Bueno, como le decía, el primero, y no me voy a cansar de repetirlo, las gafas. El daño por un solo segundo mirando al sol puede ser irreversible. También cuidado con el calor, cuidado con la movilidad y, por supuesto, tenemos que evitar que se produzcan nuevos daños a nivel medioambiental asociados fundamentalmente a que no se produzca ningún incendio forestal. Yo creo que todos y cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno de los hombres y mujeres que están en nuestro país hoy esperando a disfrutar de este eclipse son agentes activos, son esos aliados indispensables que necesitamos para que mañana todos podamos congratularnos de que disfrutamos de un evento histórico, científico, a nivel social, sin lamentar daños. Necesitamos que todas y cada una de las personas sigan con las instrucciones que se han dado para que todo salga bien. Señora Barcones, ya para finalizar, ¿hay algún lugar que les preocupe especialmente donde Protección Civil haya hecho un esfuerzo mayor para evitar problemas? ¿Alguna zona del país que les preocupe más? En todas las comunidades autónomas, especialmente las que vamos a poder disfrutar del eclipse de manera total, porque son los espacios donde se espera que se puedan congregar mayor número de personas. En todas y cada una de las comunidades autónomas se han determinado puntos que pueden ser especialmente más críticos por ser más vulnerables, o bien por cuestiones de movilidad, o bien por cuestiones de riesgo asociado a incendios forestales o a otro tipo de daño medioambiental, en este trabajo que le digo coordinado con las comunidades autónomas, donde todas y cada una de ellas han determinado restricciones en cuanto a puntos de exclusión y también al cierre de espacios naturales, a la prohibición de vehículos a motor en muchos de ellos para minimizar este daño. Y con todas y cada una de las comunidades autónomas estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado monitorizando estos espacios que son especialmente vulnerables y que pueden llegar a ser especialmente críticos en estas horas ya de cara a la visualización del eclipse. Ojalá Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, hoy sea un día en el que solo hablemos de fiesta, la fiesta del eclipse, como decía usted. Muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Muchísimas gracias, y si todos y cada uno hace lo que tiene que hacer, que es seguir las instrucciones, estoy segura de que mañana podremos hablar de que hoy ha sido un gran día.
Muchas gracias. Un eclipse total que veremos en torno a las 7:30, pero que ya ha empezado en el mundo. Desde el mar de Bering a las 5:34 veíamos imagen en directo del eclipse total que también van a tener en Islandia. Va a ser a las 8 menos cuarto, algo antes que en España, el momento de máximo esplendor, donde veremos el eclipse total en su plenitud, aunque eso sí, ahí la predicción meteorológica es de nubes, así que esta es la imagen que nos deja esta hora, ¿eh? Es imagen en directo, qué bueno. Pues sí, claro, pero vamos, aún incluso con estas nubes se ve muy bien, ¿eh? O sea, no hay ningún problema para ver el eclipse si el sol se ve así. El tema es que las nubes pues quizá interfieran un poco en esta sensación que comentábamos antes, que es tan especial en el eclipse en totalidad, ¿no? Pero vamos, es un plano precioso. Es imagen en directo de Islandia, que también van a vivir, y antes que en España, ese eclipse total de sol. Y en Tejeda, en Gran Canaria, se ha instalado una atalaya cósmica para disfrutar del eclipse. En Cuenca han preparado todo para verlo desde las laderas del Cerro del Socorro. David Sánchez. Sí, buenas tardes. Este es uno de los puntos de mayor afluencia y también uno de los puntos donde se está haciendo un proyecto de ciencia ciudadana. Ahí se lo muestran en imagen de Mariana Salgado, cómo la Asociación Astrocuenca está preparando este globo de helio, este globo sonda que va a lanzar hacia la estratosfera, hacia 30.000 kilómetros de altura, para observar una cosa, ver si los muones, que son partículas elementales que llegan y viajan por el espacio y llegan a la Tierra, pero no llegan a nosotros gracias a la atmósfera, ver si esos muones aumentan o disminuyen en un eclipse. Es, como decimos, un experimento de la Asociación Astrocuenca que se está realizando en colaboración con otros 12 puntos de la península ibérica. Aquí en Cuenca, además, la Plaza de Mangana va a ser otro de los puntos de observación destacados, donde las personas ciegas van a poder disfrutar del eclipse gracias al dispositivo Light Sound que la ONCE y el Museo de las Ciencias han distribuido para que también el eclipse sea una experiencia para que todas las personas puedan disfrutar de él. Aquí en Canarias el eclipse será parcial. Las islas están fuera al sur de esa franja de totalidad. Pero lo bueno, lo positivo en Canarias es que aquí el sol está más alto, como a unos 10 grados. Nosotros estamos en Tejeda, en una atalaya cósmica que se ha instalado una por cada una de las islas. Desde Gran Canaria podremos observar cómo la proyección de la luna oculta más o menos el 69% del sol. Este porcentaje va a ser mayor en las islas orientales hasta llegar a un 77% en La Graciosa y menor en las islas occidentales. El eclipse, la totalidad de esa ocultación llegará en torno a las 8 menos 5 hora canaria. A esa hora desde Canarias veremos el sol como un gran croissant dorado, porque como decíamos va a ser un eclipse parcial, no total. El Gobierno de Canarias ya tiene activo el plan de emergencias, pide a la población mucha prudencia, que llame al 112 en caso de emergencia y evitar los desplazamientos a las zonas boscosas, porque el eclipse en Canarias puede seguirse desde cualquier parte. Pues mira, Ángel, esto que estaba comentando Naira, lo podemos representar en el visualizador. El croissant dorado, ¿no? Que decía. Exactamente. Ella estaba en Gran Canaria, creo, nos vamos a Tenerife. Y esta es la situación, por ejemplo, en Garachico, en Santa Cruz de Tenerife. Esta es la situación que decía Naira, ¿no? Sí, ese croissant dorado, sí que lo parece, sí, ¿eh? ¿Cómo lo van a ver el eclipse? No sé si puedes emplear esa imagen de las 19:54, esto es hora local, claro, las 20:54 en la península, parcial en el máximo, dice. Exactamente, claro, porque las Islas Canarias están muy lejos de la zona de totalidad, como sabemos, ¿no? Y están en torno al 70%, pero vamos, es un eclipse bonito para verlo. Pues sí, la verdad es que muy bonito, ¿eh? Lo que pasa es que da mucha luz lo que queda por cubrir. Con lo cual, importante, las gafas. Somos pesados, pero es que es muy importante tenerlo en cuenta. Una totalidad que va a durar tan solo unos segundos, 1:50, ¿no? Era el máximo, 1:40, 1:50. En torno a 1:45, sí, por ahí. 1:45 el máximo, pero van a suceder muchas cosas inusuales, tanto en el cielo como a nuestro alrededor. Repasamos qué esperar antes, durante y después de este gran fenómeno astronómico
con Laura Pavía, que ya nos acompaña aquí en plató. Laura, ¿qué vamos a ver? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Lorenzo. Es uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios, pero también es uno de los más breves, de los que menos va a durar. Tenemos una ventana de entre 2 segundos o un máximo de 110 segundos en algunos lugares para fijarnos en lo que ocurre. Así que vamos a explicarles a qué deben estar atentos para no perder detalle de este fenómeno que, recordemos, no sucede en la península desde 1905. Ya empezaremos a apreciar cambios antes de las 8 de la tarde. Esto es, por ejemplo, lo que veremos cuando el eclipse esté al 81,6%. Poco después, justo antes de que el eclipse alcance el 100%, se verá un anillo de diamantes. Aquí lo tienen. Esto ocurre cuando la Luna se interpone casi completamente ante el disco solar. Solo quedará un hilo de luz del Sol en el borde, aquí lo pueden ver, y esto es a lo que nos referimos, por cierto, cuando hablamos del 99,1%. También en este 99,1% del eclipse, solo unos segundos después, lo que vamos a ver es cómo este anillo se fragmenta en pequeñas bolas de luz. Esto ocurre cuando los últimos rayos del Sol se cuelan entre valles, montañas y cráteres lunares, generando este efecto conocido como perlas de Bailey. Aquí lo pueden ver. Y llegamos después a este esperado 100% del eclipse. Durante la totalidad se hará la oscuridad y se verá la corona solar. Esto es la atmósfera del Sol, una capa que rodea la estrella y que es muy difícil de ver en condiciones normales. Durante la totalidad de un eclipse notaremos además cómo la temperatura empieza a bajar, y esto sucede porque la Luna bloquea la luz del Sol y desaparece repentinamente la radiación solar, que es básicamente lo que calienta la superficie terrestre. En otras palabras, oscurecerá de golpe. Por eso este es un fenómeno que también vale la pena disfrutar fijándonos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Además, en este momento, además de oscurecerse el cielo, será como si estuviéramos en el centro de una puesta de sol gigantesca, así que imagínense la belleza de este momento. Llegados a este punto, nos hemos fijado en la Luna, en nuestro alrededor, y de nuevo vamos a mirar al cielo porque si apreciamos otros puntos brillantes alrededor del disco, podremos ver Júpiter justo en la parte inferior derecha, y un poco más abajo, siguiendo en diagonal, veremos Mercurio. Una vez termine la totalidad, veremos cómo la Luna deshace el eclipse. Es este camino, pero en sentido inverso. Desaparece la corona solar, aparecen, aquí lo vemos, las perlas de Bailey. Después llegan también el momento de contemplar otro punto muy interesante si miramos a nuestro alrededor, y son las bandas de sombra. Pueden verse en superficies claras y son franjas débiles de luz y oscuridad que se mueven a nuestros pies. Y Ángel, Lorenzo, después de este evento tan maravilloso, podemos ponerle la guinda al pastel, y es que es el momento máximo de las Perseidas, la lluvia de estrellas. Hombre, por favor, esto es que esto es... O sea, pocas veces lo de la guinda al pastel tiene tanto sentido, porque realmente va a ser espectacular para quien pueda estar ahí tirado en el monte viendo a, yo qué sé, a las 11 o a las 12 de la noche las Perseidas. Bueno, acabamos de ver, Lorenzo, que hablamos mucho de la totalidad, del eclipse total, del momento culmen, pero hay muchos otros momentos muy interesantes durante el eclipse en el que tenemos que estar atentos porque pasan muchas cosas. Y cabe recordar que en España tenemos en torno a un minuto, como decías tú antes, ¿no? 1 minuto 40, 45 de totalidad, pero en Islandia tienen más, porque en Islandia la sombra es distinta a la nuestra, es menos alargada, que es algo que ocurrirá en el eclipse del año que viene. Ya sabes que hay otro eclipse de totalidad que roza nuestro país en Andalucía, ¿no? Que pillará Cádiz, un trozo de Málaga, Ceuta, Melilla y una gran franja del norte de África, que es donde tendrán más totalidad, casi 6 minutos, pero en Cádiz y Málaga, Ceuta y Melilla tendrán en torno a 3-4, que también está muy bien. 3-4 minutos, 1:45 aproximadamente es lo que podemos disfrutar hoy del eclipse total, un eclipse en el que hay mucha gente que también va a disfrutar con el mar de fondo. En la Malvarrosa, en Valencia, está María José Rochina. Cuéntanos, ¿ya hay ambiente? Sí, la playa de la Malvarrosa es el punto oficial de observación de la ciudad de Valencia. 850 metros de litoral disponibles para más de 10.000 personas se prevé. El eclipse empezará a las 7:38 y
alcanzará su totalidad sobre las 8:32, 8:33. Durará aproximadamente 1 minuto esa totalidad y finalizará un poco más tarde de las 9. Policías, sanitarios, bomberos, embarcaciones para rescates en el agua van a velar para que podamos disfrutar de este evento histórico. Evento que, por cierto, en este punto nos comentan puede verse mejor cerca de la orilla o dentro del agua. Y aquí en la región de Murcia no vamos a tener una oscuridad total, pero sí un espectacular 98,5% de ocultación del disco solar. Prácticamente un eclipse total a ojos de cualquiera. Bien, lo vamos a disfrutar desde aquí, desde la Manga del Mar Menor. Hay una gran expectación y lo demuestra, por ejemplo, esta imagen insólita que ven. Es uno de los chiringuitos que hay a pie de playa. Está lleno, abarrotado de mesas, de sillas. Están recibiendo más reservas que en ningún otro día del mes de agosto. Son unas 200 personas que van a venir aquí a presenciar el eclipse solar refrescándose con una bebida o también, por ejemplo, en la playa donde ya vemos que también hay bañistas. Van a venir familias porque en ese toldo verde que vemos ahí a mis espaldas, pues también se van a organizar actividades infantiles. Muchos niños van a poder también pues eso, observar el eclipse con gafas homologadas que proporciona el Ayuntamiento de Cartagena y de San Javier. Bueno, de destacar que todo va a empezar a partir de las 7:30. Será cuando en este horizonte prácticamente despejado que estamos viendo en este momento empiece a coger el mar un tono más plateado, ¿no? más metálico, algo totalmente inusual para un atardecer en el mes de agosto. Además percibiremos una bajada de los termómetros entre 3 y 4 grados de temperatura. Un espectáculo insólito que vamos a vivir aquí en directo en pocos minutos. Qué ganas de verlo y de vivirlo. Y hablamos ya con un cazaeclipses que ha viajado a 6 países para verlos, pero que hoy podrá verlo desde casa. Luis Alonso, alcalde de Quintana Raya, en Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, después de 36 años persiguiendo eclipses, ¿cómo se vive que esta vez venga el eclipse a tu pueblo? Al menos la indumentaria, la camiseta que llevas acompaña. Hombre, es un acontecimiento histórico y oye, pues la alegría de celebrarlo en el pueblo e invitar a todos los vecinos para que lo vivan con nosotros, pues es una cosa tan bonita como estresante, también te digo. Bueno, ¿y cómo habéis preparado el pueblo? Que pasáis de un poco más de 100 vecinos a no sé lo que esperáis. ¿Cómo estáis preparando ese momento? Esperamos, tenemos el aforo completo desde hace ya una semana, 800 invitados, con lo cual, pues imagínate, hemos casi 10 veces más la población cotidiana del pueblo. ¿Y cuántos eclipses totales has visto, alcalde? Pues yo particularmente 4, entre mi hermano un poco más, 6, 7, pero sí, llevamos una media de 6. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! El último fue en Chile. Y para los que es la primera vez, ¿en qué debemos fijarnos especialmente? Ya es la última pregunta que te hacemos. Pues nada, fijarse, seguir el eclipse con la gente con la que quieras estar, sobre todo con las gafas y muchísima seguridad porque hay mucha alarma en los hospitales. Y tener las gafas homologadas, completa seguridad, vivir el eclipse y bueno, fijarse en el cambio de luminosidad previo a la totalidad, que es una situación muy bonita, una luz muy rara, luego el anillo de diamantes y las perlas de Bailey, y luego la totalidad es brutal. Cuando se hace de noche y después cuando destapa la luna, el sol, ese fogonazo de luz es increíble. Bueno, le digo que destaque una cosa y nos lo ha destacado todo, vamos. Claro, es que tiene que ser maravilloso. Luis Alonso, alcalde de Quintana Raya, en Burgos, muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas, un placer. Gracias. A disfrutarlo. A vosotros, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Y en Olite, en Navarra, uno de los puntos habilitados para ver el eclipse es el castillo medieval. Porque claro, hay sitios, imagínate Formentera, ¿no? Que va a ser uno de los últimos. Claro, hay sitios preciosos para ver el eclipse. España está lleno. Es que además la franja de totalidad es tan ancha que si quieres te la recuerdo, es que es preciosa. Es que la franja de totalidad es enorme. Claro. Entonces, claro, está lleno de sitios estupendos. Fíjate, qué maravilla. Y entre ellos está, como decíamos, Olite, Navarra, y ella está Mirentxu Arroki. Mirentxu, ¿qué tal?
Sí, aquí estamos esperando el eclipse en Olite. Justo detrás de mí hay un palacio medieval de estilo gótico que se construyó en el siglo XV y las personas que han pagado su entrada primero van a poder disfrutar de una visita teatralizada en la que se les va a explicar cómo funcionaba la corte de Carlos III el Noble. Pero eso va a ser el primer paso, porque después van a poder subir a una torre, a la torre más alta de este palacio, que se llama Homenaje, para disfrutar del eclipse. Aquí la totalidad va a durar 48 segundos. Vemos a muchos visitantes de otras comunidades autónomas, de otros países, a pesar de las altísimas temperaturas. Y en Guadalajara, David Collazos, el Gobierno ha elegido el Observatorio de Lleves como sede oficial del seguimiento institucional del eclipse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues contando las horas ya aquí en el Observatorio de Lleves para vivir este fenómeno astronómico que paralizará gran parte de España y que nosotros aquí somos unos privilegiados, podremos vivir al 100%. Como bien dices, por aquí va habiendo cada vez más movimiento de autoridades. Tenemos astrónomos, astronautas, expertos y varios ministros, entre ellos Diana Morant, Óscar López o Ángel Víctor Torres, que han elegido este Observatorio de Lleves para vivir in situ este fenómeno. Como decimos, un evento que no debería perderse nadie, porque ocurre solo una vez en la vida, y por ello les proponemos que a partir de las 7:30, en poco más de una hora, tengan a mano esas gafas protectoras y que alcen la mirada al cielo. Hay que estar muy atentos a las carreteras. La DGT pide mucha precaución. Alejandro Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues especial precaución durante la jornada de hoy, ya que van a encontrar hasta más de 6 kilómetros de retenciones en las salidas de Madrid, especialmente en esta autovía 1 en circuito de Jarama y El Molar, la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, al igual que la carretera de Coruña en la 6 a su paso por la Roza de Madrid y en la M607 en Tres Cantos. Se complica en Guadalajara la carretera 2 en Alovera y Taracena, todo ello en sentido a Soria, al igual que las salidas de Barcelona AP7 en Martorell, dirección Tarragona, y la C32 en Castelldefels. Precaución ya en la autovía A52 en Galicia, en los entornos de Acañiza y Melón, todo ello dirección Ourense capital, la AP9 en Salcedo y Padrón hacia Santiago de Compostela, y en Navarra la 15 en Pamplona en ambos sentidos de la marcha. Les recordamos que eviten el regreso simultáneo tras la finalización del eclipse, ya que puede generar retenciones especialmente en las carreteras secundarias. Y hoy estamos especialmente atentos al tiempo, que las nubes no nos impidan ver el eclipse. Irene Santa, ¿cuál es la previsión? Bueno, pues ya estamos viendo que tenemos muchas nubes, sobre todo en el Principado de Asturias. Se confirma ese pronóstico que llevábamos viendo días, cielo muy tapado, sobre todo hacia la zona del litoral. Y también apuntaban los modelos a la formación de nubes de tipo tormentoso en zonas del interior este, se han formado. Por ejemplo, en Teruel, en la zona más oriental, tapando a Castellón, también en puntos del interior de la Comunidad Valenciana, hacia Albacete, región de Murcia, aquí también visibilidad más comprometida por esa nubosidad. Y en el caso de las Islas Canarias tenemos bastantes nubes pegadas al norte de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera sobre todo, pero en el resto la verdad que cielo muy despejado, así que en realidad las condiciones están siendo bastante buenas. Irene, ¿cuáles son, aparte de las nubes, estamos muy pendientes también del riesgo de incendios? Hay zonas especialmente delicadas, ¿no? Y además dentro de esa franja de totalidad en la que tenemos a mucha gente ahora mismo, destacamos sobre todo ese peligro que llega a ser extremo en zonas de Castilla y León, también hacia La Rioja, en zonas del interior de Galicia, en puntos de Aragón. Son zonas hoy especialmente visitadas. Recordamos que tenemos temperaturas altísimas, hoy están subiendo, los avisos son incluso de nivel naranja en muchos puntos de nuestro país, y es que tenemos temperaturas altas a esta hora de la tarde. Cuando nos vamos acercando a las temperaturas máximas estamos con 40 grados en Córdoba, en Badajoz, en Toledo, 38 grados en Zaragoza, 38 también, por ejemplo, en Pamplona, así que los termómetros están disparados. Quizá a lo largo de las siguientes horas vaya poco a poco bajando la temperatura, será lo normal durante la tarde, pero es que además de esta bajada de temperatura propia de la evolución de la tarde, quizá tengamos también una pequeña disminución precisamente a la totalidad del eclipse. No será muy evidente porque no se reduce mucho la potencia que nos llega de la radiación solar, porque es prácticamente al atardecer, ya con el sol muy cerquita del horizonte cuando ocurra este eclipse. Si fuera en horas centrales del día, pues se notaría muchísimo más esa reducción de la temperatura, porque ha habido eclipses largos en los que esa reducción ha sido de 6 o incluso 9 grados. Qué impresionante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que veremos, Irene?
Pues veremos en la franja de totalidad cómo se oscurece completamente, cómo nos quedamos tan solo con la imagen de esa corona solar. ¿Y esto dónde va a suceder? Pues solo dentro de la franja de totalidad. Recordamos que en otras zonas cercanas se van a quedar, pues en Madrid, por ejemplo, con el 99,97%, pero no hablamos de un eclipse total. Y además, atención a los tiempos, no dura lo mismo. Recordamos que en A Coruña, por ejemplo, una duración de la totalidad superior a 1 minuto. En otras zonas, en Segovia, por ejemplo, no llega al minuto, y que iremos viendo cómo aparece primero el eclipse por la zona noroeste del mapa, y Baleares será la única zona en experimentar ya esa totalidad. Recordamos además que si luego queremos alargar un poco la noche, tendremos que mover el lugar de observación. Pasaremos de mirar al oeste hacia el noreste para observar las Perseidas, porque hoy tenemos el pico de esta lluvia de meteoros. Es una noche espléndida para observarlas, la mejor hora a partir de las 4 de la madrugada. Miramos hacia el noreste, buscamos a Casiopea y a Perseo, y quizá tengamos suerte, seguro que sí. Qué bueno. 4 de la madrugada, y pedir un deseo, ¿no? Dicen también. Por supuesto, siempre. Bueno, por si acaso. Vamos a pensarlo porque tengo muchísimos deseos. Gracias. El primero, disfrutar y vivir este eclipse. Muchas gracias, Irene. Y nuestro meteorólogo Albert Barniol va a poder ver el eclipse desde un avión comercial, como lo escuchan. Nos ha adelantado qué es lo que va a poder observar desde las alturas. Vean. Nos hemos subido al vuelo de Iberia 1473, el año que nació Copérnico, para seguir el eclipse desde el aire. Nosotros vamos a estar sobrevolando Palencia, Santander, para poder superar la presencia de las nubes y que éstas no nos moleste a la hora de seguir el eclipse. Pero no es la única ventaja de poderlo ver desde un avión. Vamos a estar por encima de la parte más turbia de la troposfera, y por tanto la visualización, pero también las medidas van a ser mucho más nítidas. Otro factor a tener en cuenta, que el eclipse dura un poco más para nosotros, unos 15-20 segundos más, que no es poco, y además la umbra lunar nosotros la veremos de una forma diferente, espectacular. Como veis, somos unos privilegiados, es un evento astronómico único que se disfruta desde la Tierra y también desde el aire. Muy bien. Y mañana nos lo va a contar todo, Albert, ¿eh? Qué privilegiado. Oh, qué envidia me da, vamos, es que vamos. ¿Y los animales? ¿Cómo les va a afectar el eclipse? Porque se ha hablado mucho de ello. Y hay quien dice que les va a afectar más, otros menos. Bueno, lo cierto es que hay varios estudios en marcha. Uno es el proyecto Ecoeclipse y su creador es Airam Rodríguez, investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC. ¿Qué tal, Airam? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué creéis que vamos a escuchar y que va a pasar cuando llegue la oscuridad? Bueno, pues creemos que lo que va a pasar es que los pajaritos van a empezar a cantar como si fuera un atardecer. Las especies diurnas se van a silenciar y van a empezar a actuar las especies nocturnas. Y en el caso de los murciélagos, por ejemplo, esperamos que los murciélagos se salgan de sus refugios un poco antes, coincidiendo con el eclipse, con lo cual van a tener 1 hora más en algunos lugares para alimentarse, ¿no? Van a salir y van a poder empezar su día antes de lo normal, su día que en realidad es la noche. Y todo eso, Airam, a pesar de que la fase de totalidad, que es cuando les produce más impacto, es muy corta, que no estamos hablando de apenas 1 minuto, un poco más de 1 minuto, ¿no? Pero, ¿qué estudiáis vosotros? ¿Qué conclusiones pensáis sacar, si se puede sacar algo de 1 minuto? Bueno, nuestro proyecto, el proyecto Eclipse, lo que pretende es grabar los paisajes sonoros del eclipse, ¿no? De forma que haya unas grabaciones brutas para el futuro, para que los investigadores en el futuro podamos investigar lo que queramos, ¿no? Tanto ahora como dentro de 1 año, dentro de 50 años. Nosotros estamos especialmente interesados en las aves y los murciélagos para conocer su comportamiento, puesto que este es el primer estudio en Europa de esta magnitud que se realiza en el caso de las aves, y en el caso de los murciélagos es el primero en el mundo. Y en el caso de murciélagos es muy interesante que este eclipse al atardecer, puesto que esperamos una mayor respuesta por parte de ellos, puesto que están esperando, ¿no?, a que se haga el atardecer para salir a alimentarse, salir de su refugio. Entonces queremos ver exactamente eso, cómo varía el comportamiento ante una variación de luminosidad que ellos no prevén, o creemos que no prevén. Airam Rodríguez, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a hablar dentro de 1 semana cuando tengáis los primeros resultados de este estudio y a ver qué habéis encontrado, porque me parece interesantísimo lo que queréis investigar. Airam, investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC y creador del proyecto Ecoeclipse, muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas.
Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Disfruten. Sí. Bueno, se ha hablado mucho de lo de los animales. No sé yo, también se han dicho que las mascotas tienen que llevar estas gafas. No me hables de las mascotas, que llevamos desde ayer desmintiendo la cantidad de tonterías que se dicen en las redes. A las mascotas no les pasa nada. A las mascotas nada, pero a nosotros sí, porque claro, no podemos irnos sin antes insistir en la necesidad de llevar estas gafas. Completamente. Vamos a ver cuáles son las gafas válidas, porque claro, Consumo ya ha retirado hasta 7. Hoy ha retirado nada más, 7 gafas retiradas, con lo cual comprueben, muy importante, antes de ver el eclipse, que va a empezar nada, alrededor de en una hora. Lo que están viendo en pantalla, el certificado ISO 12, o sea, 12312/2, marca CE auténtica, que no solo impresa o sellada, que no sea solo impresa o sellada, nombre del fabricante, advertencias sobre uso seguro, instrucciones claras de conservación. Lorenzo. Sí, esto es fundamental, completamente fundamental. Y luego, tan es así que a lo mejor sería bueno decir a la gente que, como lo que hemos dicho al principio de este programa, ¿no?, que lo vivan sin tener que mirar tanto al sol, que lo vivan, que vivan, que perciban lo que ocurre a su alrededor, ¿no?, que miren de vez en cuando al sol si quieren ver pues el sol prácticamente todo cubierto, que es bonito, pero lo más bonito del eclipse es vivirlo en la piel, ¿no?, sentir lo que ocurre a tu alrededor. Hablamos con un oftalmólogo que nos decía, bueno, lo ideal sería 2-3 minutos como máximo. Esto es muchísimo. Mirando el sol con las gafas, y luego te las quitas, admiras el paisaje, hablas con los tuyos. Yo me he puesto antes, me lo he puesto hace una hora, he mirado el sol con las gafas, por supuesto, lo he visto precioso, un círculo pequeñito, porque claro, el sol es lo que es. Claro. Pero después de 10 segundos ya tenía suficiente. Ya he dicho, ya... ¿Ya te cansaba la vista? Bueno, no sé, es como agresivo. Claro. No necesitaba más. Y todavía no había empezado a cubrirse, ¿no? Es un poco de sentido común, ¿no? A la que notamos que... No forzar, sobre todo, a la que notamos que nos provoca alguna molestia, sobre todo dejarlo, y si hay alguna complicación después, acudir inmediatamente a urgencias. Cuanto antes, mejor. Y que nadie asocie el sol casi cubierto con menos peligro, porque no. El sol casi cubierto, como nos están contando nuestros compañeros, al 99,9, como aquí en Madrid, que queda una pequeña uñita de sol, eso es muy peligroso, eso requiere gafas. No es aquello, bueno, es que estaba casi cubierto, había menos radiación. No, hay mucha radiación en esa pequeña franja. Fíjate esta imagen que estamos viendo ahora, que es de León. Fíjate, impresionante, Es en directo. Es en directo, imagen de León en directo que están ofreciendo. Fíjate el rótulo que está en inglés, porque es una imagen que se está distribuyendo ya a nivel mundial, como todo lo que vamos a ver y que va a pasar a lo largo de esta tarde. ¿Y qué imagen estamos viendo en estos momentos? Qué bueno, en pues León, ya todo naranja, Todo naranja, bueno, completamente claro, naranja. Es una imagen que nos llega con unos objetivos y unos filtros especiales para que podamos verla así. O sea, es imposible ver el sol así más que con los objetivos, las lentes y los filtros necesarios, ¿no? Pero fíjate qué bonito, que bien se ven las manchas solares, se ven algunas protuberancias que seguro que si hubiera aquí un astrónomo nos podría contar cosas muy bonitas de esta imagen que estamos viendo, ¿no? Nos quedan 40 segundos antes de que tengamos que despedir. Y a ellos les despedir. queda muy poco para que empiecen a cubrirse. Claro, para que la luna empiece a morder el sol. Vamos a ver el León hasta dónde va a llegar y a ver si se está cumpliendo o no el horario, y con eso vamos a terminar, porque nos faltan, como digo, 30 segundos para despedir antes de que demos paso a este especial en el por que ejemplo, vamos a poder vivir Garrafe de eclipse Torío, ¿no? Supongo que cerca del río Torío, en León. Es el punto que he pinchado del mapa. Ajá. Fíjate, tienen totalidad a las 8:30 y a las 8 menos cuarto empieza la luna a cubrir ese disco solar maravilloso. Un eclipse total que vamos a vivir aquí en Televisión Española con ese programa especial que arranca ya en unos minutos, y nosotros nos ponemos las gafas ya para disfrutar de ese eclipse. Gracias por su atención. Les dejamos con el especial, no se lo pierdan. Que disfruten.